Buenas tardes, queridos, buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Parece que la semana nos quitó la voz hoy. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amén. Ahí estamos presentes. Después de una semana con mucho, ¿no? Con mucho, pues hemos tenido, como mucho movimiento, exacto, Linda. Pero fue una bendición, ¿verdad? Fue una bendición y seguimos bendecidos, ¿sí? A veces cuando hablamos, que Dios te bendiga, ¿cierto? Pero yo creo que ya estamos bendecidos. Ya somos bendecidos, amén. No es que vamos a ser bendecidos, sino ya estamos bendecidos en Cristo Jesús, amén. Él ya lo hizo todo, así que solamente es tomar lo que a nosotros nos pertenece como hijos. Estamos más que bendecidos en Cristo, amén. Y yo ahí atrás estaba diciéndole a alguien, a algún hermano, Dios, mira, que ora, hermano, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. No sé, abro la palabra y lo que venga, pues la palabra tiene poder y algo va a pasar, algo así, ¿no? Es como que toda esa semana estábamos muy ocupados y yo escribí algo, pero no fui como así profundamente, pero dije, Dios, ahí está, es tu palabra, ¿no? Y la palabra de Dios, pues, es la palabra, es eficaz, ¿sí? Así que yo creo que Dios va a compartir con nosotros. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te agradecemos por esta tarde, por este día. Como todos los días, mi Dios, pues es un día precioso, por solo tu presencia cambia todo y da mucho sentido a la vida. Padre, gracias porque así como cada día, Señor, tiene sus afanes, pero también cada día, Señor, tienes planes y propósitos para cada uno de nosotros. Y queremos que esos planes y propósitos se cumplan, que sea tu voluntad, esa voluntad tuya, Señor, que se cumpla hoy en cada uno de nosotros. Gracias por todos mis hermanos que están presentes, por los que nos miran y por los que mirarán. Te doy gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón a tu palabra y pues háblanos, que sea una palabra donde podamos esta semana meditar y que tú puedas compartir muchísimo más de lo que vamos a escuchar hoy. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estuve pensando la última visita que tuvimos, ¿se acuerdan de nuestro hermano Kenny de las Islas Mauricios? El que dijo que cuando le presentaron a Kenny, él se llama Kenny y viene de las Islas Mauricios, y pues en Bolivia le escucharon mal, ¿no? ¿Se acuerdan? Les presento al hermano Mauricio que viene de Kenia, dijo, ¿no? Muy interesante. Pero estaba recordando un poco lo que él compartió con nosotros. ¿Se acuerdan el tema? A ver. Versus religión, ¿no? Religión. ¿Perdón? Evangelio versus religión, ¿cierto? Entonces, estuve pensando y bueno, pues hemos visto con Kenny qué importante es que nosotros conozcamos de una forma personal, una relación personal a nuestro Señor Jesús, ¿no? Que tengamos esa relación auténtica con Jesús. Creo que eso nos va a liberar de ser religiosos, ¿verdad? Esa es la única forma. Yo estaba pensando en lo que es, acerca de lo que es religión. Y cuando miramos la Biblia y leemos los evangelios, nos damos cuenta que los religiosos pues tenían sus propias formas, ¿cierto? Sus propias maneras pues de hacer o de encontrar a Dios, ¿sí?
Y los religiosos, pues en base a su religiosidad, ellos tenían expectativa sobre otras personas, ¿sí? Tenían expectativas, cómo tenían que celebrar, cómo tenían que servir a Dios y todas estas cosas, ¿verdad? Y creo que hoy en día a veces nosotros no somos religiosos, pero hemos adoptado quizás sin querer o sin darnos cuenta algunas formas, algunas maneras de cómo ser cristiano, ¿sí? Y pues Dios nos quiere libres de todas estas cosas, ¿sí? La única forma de buscar al Señor nos dice en la Biblia y nos habla cómo nosotros tenemos que ser. Amén. La Biblia nos dice qué es lo que podemos y lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿cierto? La Biblia nos dice quién soy yo en Jesucristo. La Biblia nos dice qué es la iglesia, qué es el matrimonio, qué es el noviazgo, qué es mi hermano, y muchísimas cosas que Dios nos va revelando a través de su palabra, ¿sí? Pero muchas veces, cuando nosotros hemos adoptado otras formas y maneras, estamos como poniendo expectativas en otros a nuestra propia forma de cómo tienen que ser ellos como cristianos, ¿sí? Y quizás es a nuestra forma, a nuestro modelo. Y creo que no es así, ¿verdad? Hay una manera y una sola forma y está escrita en la Biblia. Y yo puse hoy expectativas, como un título. Y como siempre les digo, ustedes pueden poner el título que quieran a medida que ustedes vayan escuchando la palabra, amén, de la forma que Dios les va hablando. Entonces todos tenemos expectativas, ¿sí? Todos nosotros hemos llegado a tener expectativas, pero también todos vamos a reconocer que todos hemos sido afectados por expectativas de otros, ¿sí? La familia quizás tuvo expectativas que tú no cumpliste, y pues sentiste frustración y quizás dolor porque no llegaste a alcanzar lo que otros esperaban de ti, ¿sí? Los amigos también tienen expectativas. Nosotros tenemos expectativas quizás, pero muchos de nosotros también tenemos expectativas en cuanto a la iglesia, en cuanto a los pastores, en cuanto a los líderes de adoración y alabanza y todo eso, ¿cierto? Expectativas entre los padres, qué esperan los hijos de los padres de los hijos, ¿sí? Y creo que hay algunas expectativas que yo puse, hay muchísimas, pero quiero tocar algunas. Por ejemplo, hay esa expectativa acerca del tiempo, del cuándo, cosas que queremos que acontezcan. Esa expectativa que tenemos para nuestra vida, ¿cuándo quisiera tal cosa? ¿Cuándo encontraré el trabajo que yo quisiera? Ese trabajo adecuado, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a casarme? ¿Cierto? ¿Cuándo podré comprarme esta casa que deseo? ¿No? Y esa expectativa en cuanto al tiempo. Hay muchísimas cosas que tenemos expectativas, el cuándo. Y de repente nos damos cuenta que pasa el tiempo y nos ponemos ansiosos, esperando aquello que estamos esperando, esa expectativa que tenemos, y quizás no llega y estamos en estrés, y al final quizás estamos decepcionados, ¿cierto? Porque el cuándo no llegó. O quizás esas expectativas en cuanto a ideas, ¿sí? Sobre una idea. La sociedad hoy en día ha creado un ideal de qué es la buena vida, ¿sí?
Esa corriente del mundo tiene una idea de cómo es el éxito, la felicidad, el gozo. Si eres de tal manera, si eres de tal forma, si tienes esta manera de caminar o si tú vistes de esta forma, tendrás éxito. Pero si no llenas las fórmulas y los requisitos que el mundo y esta fuerza, no eres aceptado. Y de repente nosotros luchamos, ¿sí? Y pretendemos, y ya no somos más originales porque queremos ser aceptados, ¿sí? ¿Qué tal esas expectativas que tenemos de nosotros mismos? ¿Cuántos tienen expectativas de uno mismo? Muchos, ¿verdad? Y vamos a decir, quizás hay algunas expectativas saludables. ¿Y cuándo son las expectativas saludables? Yo digo, una expectativa saludable está basado o está fundamentado en hechos, en fundamentos reales, en la verdad, ¿sí? Y para mí, la buena expectativa que podemos tener acerca de uno mismo, de mí mismo, o de lo que yo pueda tener de otro, tiene que estar fundado en la palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios no se equivoca. Dios dice que es fiel y verdadero. Amén. Si yo tengo una expectativa con alguien, de un hermano, va a ser a través de la palabra. Tú eres un hijo de Dios, por ejemplo. La expectativa es que tú entiendas que tú eres un hijo de Dios. ¿Sí? Hay en Lucas 7, 36, 50. Dice la palabra, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo:
Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas que al quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos algo interesante, vemos a un fariseo invitando nada más y nada menos ¿a quién? A Jesús, ¿sí? Nuestro Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. Es Dios, ¿cierto? Dios mismo. Pero este fariseo parece que tenía una expectativa, como ven en estos versículos, acerca de Jesús, ¿sí? Él había invitado a cenar, pero dentro de su expectativa, él estaba pensando, quizás este es un profeta, pero tampoco estaba pensando que era el Hijo de Dios, ¿sí? Pero estaba en esa expectativa. Y de repente la palabra nos dice que en ese momento pues está una mujer detrás de Jesús y en medio de esa reunión, en medio de esa cena, la mujer se acerca a Jesús y ¿qué es lo que hace? Se derrama ese perfume costoso y empieza a enjuagar con sus cabellos sus pies y empieza a besar, ¿cierto? Y cuando está haciendo esto, ¿qué dice el religioso? Miren la expectativa que él tenía de Jesús. Decía, bueno, si este fuera, ¿no?, profeta, sabría quién es esta mujer. 2 cosas ahí. La expectativa acerca de Jesús estaba totalmente equivocada, ¿cierto? Porque Jesús no solamente era un profeta, ¿sí? Pero él en su expectativa religiosa estaba juzgando a Jesús. Si fuera este profeta, pero tampoco es profeta. Porque si supiera este hombre, porque como no es profeta, sabría quién es esta mujer. Y segundo, como un fariseo, como un religioso, empieza a juzgar a una mujer. Y dice, si supiera que esta mujer, ¿qué? Es una pecadora.
¿sí? Yo me pregunto muchas veces, ¿sabes? Que muchas veces en nuestra inocencia, muchas veces, muchos de nosotros, o en nuestra religiosidad, en nuestras formas, en nuestra manera de hacer el cristianismo, de pensar cómo es el cristianismo, nosotros queremos moldear a los demás de acuerdo a mi forma. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Es como muchos, yo hago mi propio Dios y quiero que otros conozcan a este Dios que yo he formado a través de formas y maneras como las que yo quiero, de esta forma o de esta manera. Y empezamos a juzgar. Y juzgamos muchas veces mal. Una de las cosas que este religioso, una de las primeras, la peor, por ejemplo, fue juzgar de tal manera a Jesús. ¿Sí? Y nos podemos, entonces, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es la expectativa que tienes acerca de Jesús? ¿Tienes tus puntos, tu fórmula de cómo quieres que sea tu Jesús? ¿Es tu Jesús o es ese Jesús de la Biblia? ¿Sí? Y segundo, juzgó a una mujer pecadora. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Todos. No hay ni uno libre. Y parece que se olvidó de la gracia de Dios, ¿no? Esta mujer, como todos, tiene un chance. Y parece que en este afán de tener expectativas y empezar a juzgar, nosotros empezamos a ver quién es quién. Oh, ya, ese es un cristiano, pero este no es. Y empezamos como a definir a los demás lo que puede y lo que no puede hacer. Si es o no es. Pero ese no es nuestro papel, queridos. Nuestro papel no es juzgar, ¿sí? No es. Y creo que tenemos que volver donde al principio. Allá, hace 20 y tantos años, cuando encontré a Jesús, miserable de mí, pecador, lejos de la presencia de Dios, encontrando la gracia de Dios, aceptado nuevamente, adoptado como hijo de Dios. Y tenemos que recordar muchas veces esto, queridos, para recordar tanto, así como Dios tuvo misericordia, Dios tiene misericordia de cada uno y de cada uno de los que está afuera perdidos. Amén. Y nuestro papel es solamente amar y orar por estas personas. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo nosotros, cuál es la expectativa que nosotros tenemos acerca de Jesús? Este fariseo tenía una expectativa totalmente rara, porque Jesús no solamente era profeta, sino es el Rey de Reyes, Señor de Señores.
¿sí? Y después cambió la historia, ¿no? Porque Jesús, como Dios omnisciente, omnipresente, Él sabía los pensamientos de este fariseo. Con que tú estás pensando, ¿cuáles son los pensamientos que tenemos? Quizás no lo decimos, pero ¿cuál es el pensamiento que tú tienes? ¿Sí? Quizás no lo has sacado de la boca, no lo has comentado con alguien, pero lo has pensado. Y Jesús conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Y le dice, ¿sabes? Algo tengo que decirte. Esta mujer, lo que tú no hiciste, esta mujer lo hizo. ¿Sí? Esta mujer pudo entender quién soy yo. Esta mujer pudo entender quién está aquí contigo, Simón, este fariseo, ¿no? Era Jesús, el Hijo de Dios. Es esta mujer pecadora, entre comillas, que se sentó y se derramó y se rindió de los pies de Jesús, quebrantada, ¿sí? Dando todo lo mejor que tenía, no solamente el perfume de alabastro. Ella sí tuvo un entendimiento. Otra expectativa son acerca de las situaciones que ocurren en nuestra vida, ¿no? Situaciones, cosas que acontecieron en nuestra vida, las que no estábamos esperando, pero acontecieron, ¿sí? O quizás estábamos con expectativa que pase algo y no pasó una situación. Quizás tú tenías una expectativa de terminar un plan, algo que te habías planificado, quizás un matrimonio, quizás una amistad, quizás una carrera, pero de repente pasa algo, ¿sí? Muchos de nosotros, por ejemplo, yo hace unos años perdí a mi padre y después perdí a mi hermano. No me esperaba, lo de mi papá quizás yo sabía que sí, tenía que pues ya la edad y todo eso, pero no estaba esperando, y mucho más todavía que mi hermano, que no me lleva por muchos años, haya partido de repente. No tenía. Era una expectativa que no esperaba, ¿sí? De repente uno se siente frustrado, muchas veces con dolor. En 2 Corintios 12, 7, 9 dice algo interesante. Es acerca de Pablo. 2 Corintios 12, 7, 9. El apóstol Pablo
un hombre tremendo, un hombre de Dios, pero también él tenía situaciones, ¿sí? Y él tenía una expectativa pues que Dios le ayude en una situación que él tenía, ¿sí? Y aquí dice algo interesante, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Me fue dado un aguijón en la carne. Hay muchas interpretaciones de esto, un aguijón en mi carne, pero es algo que pues le incomodaba. Algunos dicen que era una enfermedad física, otros dicen que fue pues una persecución, algunos, pero había algo que sí tenía una situación, una circunstancia donde él estaba pasando físicamente, ¿sí? Y dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces, escucha lo que dice, ahí dice, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. A ver, cuando pasa algo, tú oras al Señor, ¿cierto? Dios, pues tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tengo esto que me está pasando. No lo esperaba, ahora tengo una expectativa, Señor, quita de mí esto, ¿sí? Resuelve tal problema, haz que cambie esta situación, no permitas que pase esto. Y después dice, 3 veces he rogado al Señor, o sea, él habló con Dios, que lo quite de mí. Y Dios, llegó la respuesta de Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos muchas expectativas quizás en alguna situación que no estaba como nosotros habíamos planificado, o no nos imaginábamos por lo menos que iba a ser así. La pérdida de un alguien amado que tenemos, la separación de un amado, una amada que pues estuvo con nosotros, la ruptura de una amistad o de una relación. Esto no estaba en mis expectativas aquí, ¿sí? Y de repente sentimos que hay frustración, hay dolor. Y hay, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo es que Pablo pudo lidiar con esta situación? ¿Cómo Pablo pudo manejar? Lo primero que Pablo hizo, y como vemos, fue orar a Dios, ¿sí? Nosotros confiamos en Dios. Él es nuestra fuente. Él es el que sostiene nuestras vidas. Él es el Dios todopoderoso, el que puede resolver, el que puede hacer milagros. Él es, ¿sí? Y Pablo oró a Dios. Padre, quita de mí esto. ¿Cuál fue la respuesta? No. ¿Cómo? No. Pero Dios, eso no fue lo que esperaba, ¿no? Tú eres Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. Dios, mira, esta situación me hunde, esta situación me está poniendo los pelos de punta, no puedo más. Quita de mí. Y Dios te dice, no, querido, no, amado.
mi gracia, mi gracia se perfecciona en tus debilidades. Pablo entendió esto. Entendió que tenía que rendirse a Dios, confiando totalmente en su voluntad perfecta para su vida. Que esta situación quizás no es la que estaba esperando, pero tampoco estaba esperando un no. Pero sabía quién era su Dios, sabía el carácter de su Dios. Por eso Pablo se rindió a Dios, confiando totalmente en la voluntad perfecta. Su voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad para tu vida es la mejor, queridos. ¿Sí? Y si te dijo hoy no, es por una razón. Porque Él tiene una voluntad perfecta y buena para ti. Porque el deseo y el anhelo y la prioridad de este Padre, de este Dios amoroso, el que te ama, puede ver más allá de lo que nosotros vemos. Porque la prioridad de Dios es que no tengas esta casa que tienes una expectativa, o que tengas esto o el otro. La expectativa, o sea, lo que Dios quiere es tu salvación. Que tú seas salvo, que tú seas libre del pecado. Amén. Esta es la prioridad. Quizás para ti es otra prioridad, pero para Dios esta es la prioridad. ¿Sí? Y por eso dice en la Biblia, todo lo demás es añadidura. Amén. Entonces, confiemos en Dios, ¿sí? Confiemos en su voluntad. Amén. Sí. Si hay dolor, Dios nos puede sostener en el dolor. Estuvimos recién hoy compartiendo con algunos hermanos en casa. Y pues, sí, hay situaciones, las pasamos todos tenemos situaciones, ¿verdad? Y yo le decía a alguien, y siempre las voy a repetir, las repetiré casi todo el tiempo, porque también yo pasé, ¿sí? Y yo le dije, el momento más difícil para mi vida, los momentos más difíciles, hermano, los momentos más dolorosos de mi vida, ¿sí? Donde ese dolor que no es físico, ese dolor que está aquí adentro, que es mucho más fuerte que el dolor físico. Tuve un testimonio, alguna vez lo conté, acerca de un mano misionero, el que un día sale de casa con su mamá cuando él tenía como 10 años, algo así, un poquito más grande quizás. Un hombre, un muchacho, cuando era muchacho, él ya tenía problemas de salud. Tuvieron que operar su cadera, tuvieron que reemplazar algunas partes de sus huesos por acá. Y de repente, para hacerlo cortito, en ese tiempo cuando estaba en el hospital, muchacho, él de repente despertó de la anestesia, quería ir al baño y no se dio cuenta que le habían acabado de operar. Cuando saltó de la cama para pararse, todo saltó de golpe, entonces nuevamente todo eso vino para arriba. Y él dijo, hermanos, ese fue el dolor más, o sea, más duro físicamente que había experimentado. Pero, dijo, después de esto que pasó, cuando salimos, yo, papá, mamá, y creo que tenía a su hermanita, salimos a la calle, todo bien, hasta un momento donde se pararon en una esquina y dice que el papá, estaban hablando entre ella y la mamá, y el papá, y de repente el papá se agacha para abrazarlo. Le dice, hijo, te amo, no te olvidaré. Abraza a su otra hija y se despide de la esposa
y se va. El muchacho ve y ve a su padre dando la vuelta a la calle. El muchacho está y mira a la mamá y le dice, mamá, ¿y por qué el papá, por qué se va? ¿Dónde está yendo el papá? Y la mamá le dice, hijo, quiero decirte que tu papá no va a volver con nosotros. En ese momento, él dice, yo había experimentado dolor físico, pero en ese momento el dolor que sentí sobrepasaba toda esa experiencia de dolor físico que había experimentado. Y si alguien conoce este dolor, y yo la pasé, hermanos, momentos duros, ¿sí? Donde a veces quizás ya no soportas, es como son gritos. Lo único que hacía es agarrar una almohada y gritar para que no escuchen. Es todo lo que yo decía, Dios, no quiero, pero estaba ahí. Pasó el tiempo, o sea, orando, buscando a Dios, y en esos momentos yo dije, por eso ahora digo esto, los momentos más difíciles y dolorosos que tú tienes, pero estás en la presencia de Dios, se convierten en los momentos más preciosos de tu vida. Los momentos más preciosos. ¿Por qué? Porque fueron esos momentos donde yo palpé la presencia de Dios. Donde Dios me dijo, estoy aquí, no estás solo. Yo sentí el dolor, pero siento el dolor. No, estoy aquí contigo. Voy a pasar contigo esto. Y pasó ese tiempo. Pasó como algunos meses, te cuento. Pero después pasó el tiempo, en los años, y dije, wow, esos eran los mejores momentos. Porque vi la presencia de Dios, palpé la presencia de Dios, escuché la voz de Dios. Y eso fue lo precioso, que Dios me haya sostenido en esos momentos de dolor. Queridos, si Dios nos dice no, hay una razón, pero Él no está lejos, Él está contigo, Él tiene un propósito. Amén. Él tiene un propósito. Confía en la perfecta voluntad de tu Dios, de tu papá. Amén. ¿Qué tal, volviendo un poquito a esa pregunta que les hacía, cuál es la expectativa que tenemos acerca de Dios? ¿No? El fariseo tenía una expectativa. Él pensó que no era ni siquiera profeta, porque si era profeta podía decir quién era esa mujer, dijo, ¿no? Él ya se formó y pues ya juzgó de paso, ¿no? A veces nosotros tenemos una expectativa de Dios, esto como, ¿cuántos han visto esta caricatura? No sé, era un cuento o algo así, cuando era chico yo escuché de la lámpara de Aladino, ¿sí? ¿Sí? Cuando frotas la lámpara, ¿no? Se miraba, ¿no? Frotaba la lámpara y salía, no sé, un personaje ahí, y salía, hola, ¿y qué hago ahora por ti? Pide 3 deseos, algo así, ¿no? Yo quiero esto, y ¡pum!, te daba los deseos, ¿no? En el caso de Dios, ¿cuál es nuestra expectativa? A veces tenemos una expectativa quizás similar, ¿no? Queremos de Dios y frotamos a Dios manipulando a Dios, ¿no? Dios, dame esto, ¿no? Quiero el otro. Mira, Dios, yo voy a la iglesia, pero te pido que hagas esto y otro por mí, ¿no? Yo voy si tú haces esto, Dios. O me comprometo más a ti si, ¿no? Y si haces esto. Y a veces creo que esto, pues, viene de muy chicos, ¿cierto? Desde cuando somos bebés. Cuando somos niños, pues somos bien mimados y está bien ser mimados.
Como cristianos también somos mimados por nuestro Padre, ¿sí? Nos tiene en sus brazos cuando somos bebés y tenemos leche espiritual. Pero el momento cuando Dios dice, basta, no te quiero más bebé todo el tiempo, ¿no? Es tiempo de crecer, ¿sí? Pero a veces parece que nos quedamos en ese tiempo muchos, ¿no? Como bebés, porque cuando somos bebés, un llorito y ya está, viene la leche, ¿cierto? Y desde pasa el momento, empiezas a llorar y ya te cambian el pañal, ¿sí? O ya te dan el masajito, ya te hacen un bañito con los patitos ahí en el agua y todo bien, ¿sí? Y pasa el tiempo y seguimos quizás ya no con con la lechecita que nos dan o nos dan el masajito, pero venimos con un concepto y es una expectativa que tenemos acerca de Dios, ¿sí? Que Dios tiene que hacerlo así, ¿sí? Dios, pues ¿hasta cuándo Dios? No es que te pedí y pues tú mira. Sí, Dios nos da todo lo que necesitamos. Es un Padre bueno. La Biblia nos dice que Dios es un Dios jiré, significa un Dios fiel. Y es algo que también yo aprendí de Dios. La fidelidad de Dios es palpable, ¿sí? Pero cuando crecemos empezamos como a ver que el mundo no es como nosotros pensábamos, ¿cierto? Que pensamos como somos cristianos, pero ¿dónde está Dios? Que no está conmigo muchas veces, pensamos, ¿no? Hay críticas quizás y no está Dios con nosotros. Nuestras necesidades ya no son atendidas como estábamos antes, cuando éramos niños, ¿sí? Y mucho más, ahora ya no es que solamente no recibo, sino que me exigen que yo haga cosas, que yo dé más de mi tiempo, que yo ame a otros, que yo siga haciendo otras cosas, ¿sí? Entonces cambia. Y a veces nos confrontamos, pero Dios, y creo que, queridos, hay 3 cosas que a Dios no le podemos quitar porque Dios es Dios de 3 o 4 cosas importantes. Primero quiero decirles que Dios no va a actuar en nuestro tiempo, ¿sí? Cuando nosotros, Dios a tal hora y a tal ahí, ¿no? No es así. O nosotros queremos de tal forma, Dios, yo quiero esta cosa de tal forma y de tal manera. Tampoco sucede así. O muchas veces el lugar, quiero en tal lugar, ¿no? Mándame a Florida, a Hawái, pero no a la China, por ejemplo, si alguien quiere hacer misiones. ¿Sí? O con personas. Dios, no se les ha ocurrido, yo ya he visto esto, ha habido en otras iglesias, ¿no? Sí, yo vi algunas veces, venía una hermanita, un hermano y decía, Dios me ha dicho que me case contigo. Y el hermano, pero a mí no me ha dicho Dios, pero no, el Dios me dijo que tú eres el que tiene que ser, ¿no? O así. O si no hay tal persona, pues no hay nada, ¿no? Pero queridos, escuchen, Dios es el Dios que controla todas estas cosas. Dios es el Dios del tiempo. ¿Nosotros tenemos control del tiempo o es Dios el que tiene control del tiempo? Dios, ¿cierto? No es cuando yo quiera. Es cuando Dios quiera y Él sabe cuándo es mejor para mí y para ti. Muchas veces somos desesperados, yo quiero ya y en este momento o si no, no pasa nada, ¿no? Somos así, ¿sí?
Pero Dios dice, no, no es en tu tiempo, es en el tiempo perfecto para tu vida. ¿Confías en esto? ¿Sí confías en esto? ¿Estás esperando algo y le dijiste, Dios, quiero esto y ahora? Pero dile, Dios, en tu tiempo, tú sabes lo mejor. En tu tiempo, Dios, aquí estoy. Amén. ¿Será en nuestra forma, en nuestra manera? ¿Quién tiene la mejor manera, la mejor forma de hacer las cosas? ¿Quién es? ¿Nosotros o Dios? Dios, ¿sí? Él hace las cosas pero bien y bien hechas. Nosotros cuando hacemos algo, a veces dejamos, pues, a veces falta la esquina, falta la parte del frente, no sé. A veces dejamos muchas veces de hacer, ¿no? Lo dejamos a medias muchas veces, pero cuando Dios dice algo que va a hacer, lo hace bien, ¿sí? A la forma de Él, no a nuestra forma, ni a nuestra manera. Esa es su forma y manera, queridos. Ahora, en el lugar, ¿quién es omnipresente? Nosotros estamos, ahorita yo no estoy en Bolivia y en Alemania. ¿Quién es omnisciente? ¿Nosotros o Dios? Es Dios que está en todos lugares, ¿cierto? Ahorita mismo está en el otro continente y en el otro continente y está ahorita con nosotros también, ¿sí? Es ese Dios omnisciente, omnipresente. Así que si tú piensas hacer misiones, dile Dios, si es Hawái, bien, sería chévere, pero pues ahí estoy abierto, si es a la China, aquí estoy. Amén. Ahora, con las personas, ¿quién conoce mejor a las personas que Dios? ¿Nosotros o Dios? Dios, ¿sí? Yo tengo una experiencia, un testimonio de esto. Dios nos conoce bien. Y Dios conoce, pues, la persona que quizás estás orando unos, Él conoce la persona, ¿cierto? Él sabe. Y a veces nosotros queremos controlar a las personas, ¿no? No es así. Tengo una experiencia. Estaba liderando un equipo y nos fuimos al Brasil. Un equipo de 7, 8 jóvenes. Y dentro del equipo teníamos un hermano y yo conocía muy bien al equipo. Era como el pastor de los 8 ahí, ¿sí? Los conocía pero bienísimo, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, dentro del equipo teníamos un hermano que muchas veces, pues, le gustaba un poquitito esto de ser el protagonista cuando iba a algún lugar, ¿sí? Y de la forma como lo hacía era como, pretendía como dar profecías muchas veces. Era una debilidad de él a veces, ¿no? Y dice, hermano, cuidado porque eso puede hacer daño. Y tú eres parte del grupo, pues, y cuando tú dices algo, pues todo el equipo queda mal aquí, ¿no? Y no solamente el equipo, porque nosotros veníamos de una organización misionera, ¿ya? Y pues íbamos a trabajar y apoyar iglesias. Y en una de esas iglesias fuimos a trabajar. Estábamos trabajando con jóvenes, estábamos en la iglesia y evangelismo y todo esto. De repente yo trataba de tenerlo cerca de mí, porque sabía que era muy arriesgado soltarlo, tenerlo solo. Y de repente pasó algo. Y el equipo teníamos que dividirnos, pero así rápido, pasó algo, no me acuerdo. Yo tenía que irme con 2 o 3 de los chicos, nos fuimos, y se quedó él con otros 2, algo así. Cuando regresamos a la iglesia, al culto, el culto estaba como como en gritos y aplausos y risas y no sé qué más. Y estoy llegando y sale el pastor, sale o los líderes, otras diciendo, hermanito, yo no sabía que ustedes tenían un hermano
hermano de este que nos dijo a la iglesia que íbamos a tener esto, que no íbamos a hacer esto, que el otro. Y dije, ¿cuál hermanito? Me dijo, pero hermano, que ustedes tienen ese profeta que tienen aquí. ¿En serio? Le dije, ¿no? Y pues yo, ya. También fue, no parte de mi equivocación porque debería haberlo traído conmigo, pero había hecho un revuelto en la iglesia. La gente estaba emocionada por algunas palabras que se había dado a algunos así. Lo llamé, le dije, hermano, ¿qué has hecho? ¿Qué dijiste? ¿No? Y pues ahí tuve que resolver algunos problemas, tuve que tener una reunión con la gente, decirle, queridos, sí, lo siento, así entre ustedes y yo, pues yo conozco a este hermano, y yo sé sus debilidades, y yo conozco sus fuerzas, ¿no? Y pues siento que haya dicho, digamos, tal o tal cosa, porque no es así, y perdónenos y cosas, ¿no? Y es como les digo, el buen pastor conoce sus ovejas. Ahora, ¿quién es nuestro buen pastor? Es Jesús, ¿cierto? Es el que conoce a cada uno de nosotros, que te conoce todas tus debilidades, todas tus fuerzas, todas tus luchas, todos tus pensamientos. Él es ese Dios de las personas, Él conoce. Y cuando vemos a una persona con una expectativa, no lo juzgues. No trates de tener una expectativa que quizás tú te formas, sino es una persona que solo está siendo tratada con Dios y Dios está haciendo su obra en esa persona. Dios, gracias por ese hermano. ¿Sí? ¿Qué expectativa tienen ustedes de mí como pastor o de Gaira como pastora? ¿Cuál es la expectativa que tienes? ¿Quieres que te diga algo? Nosotros no vamos a poder llegar a llenar tus expectativas, te lo digo así. Nuestro trabajo de nosotros aquí es hacernos a un lado para que tú puedas mirar a Cristo. ¿Sí? Yo no he venido aquí para ser protagonista de algo, ¿sí? Para mostrar algo, no. Estoy aquí solamente para hacerme a un lado y presentarte a mi mejor amigo, a mi Señor, que se llama Jesús, y decirte que pongas toda tu expectativa en Él. Él no te va a fallar. Amén. Él es el que no te va a fallar. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro? Eran 3 hermanos, Marta, María, Lázaro, ¿se acuerdan? Estos 3 eran muy amigos de Jesús, ¿sí? ¿Cómo dicen allá? ¿Panas? ¿También dicen en Colombia panas? No sé. Dicen, ¿no? Venezuela y ¿no? En Perú dicen compadres. ¿Cómo dicen en tu país? ¿Ah? ¿Cómo? Uña y mugre. Bueno, Jesús, María, Marta y Lázaro no eran así, eran amigos, ¿sí? Parceros, así es, colombiana, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Había una ocasión, una historia ahí en la Biblia que nos habla que pasó algo. Jesús iba a visitar de vez a cuando a Marta, María, la pasaba ahí algunos momentos, bien. Pero hubo una situación donde Marta y María necesitaban a Jesús. Jesús está al otro lado, está en otra ciudad. De repente Lázaro cae enfermo, pero no era una enfermedad, no era una gripecita por ahí, ¿no? Era una enfermedad, pero de esas enfermedades que te muestran el otro lado, ¿sí? Y entonces Marta y María, hermanas de Lázaro, están preocupadas y mandan a llamar al mejor amigo, nada menos que Jesús, que ellas sabían quién era Jesús, ¿sí?
aunque no del todo. Cuando mandan a llamar, Jesús está en esta otra ciudad, viene la persona que mandaron, Marta y María, le dice, maestro, Lázaro, al que tú amas, mira lo que le dijeron, al que tú amas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aquel que tú amas, tu amigo está enfermo. Pero no está solamente con gripe, Jesús está a punto de morir, está requete enfermo. Ahora, ¿qué es lo que tú harías si te dice, oye, mira, tu hermana, tu papá, tu mejor amigo, pero tu mejor amigo está a punto ahí en la cama, muy mal? Te llama y quiere que vayas. ¿Qué haces? Ya pues, llamas y un ticket, a ver, por favor, urgente para ir a visitar, ¿cierto? Eso haríamos, ¿sí? Ahora, la expectativa de María, ahora, ¿cuál es la expectativa? Esa es nuestra expectativa de María, imagínate, la expectativa de María y Marta, ¿cuál era? Jesús, el que ama, el que nos ama, pues va a venir así porque nos ama. Y Él sabe que está enfermo, Lázaro. Y nosotros tenemos la expectativa de que Jesús, el buen amigo nuestro, va a venir ahora. Lázaro, espérate, por favor, aguántate. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dice, ¿está bien? Esta enfermedad tiene un propósito, ¿sí? Y pues, espera, ¿cuántos? 2 o 3 días más, no va pronto, ¿sí? Y entonces, Lázaro ya no está en la casa. Después de 3 días Jesús, pues dice, ahora voy donde está Lázaro, ¿sí? Y pues le comentan a Jesús, Jesús, no vale la pena, él ya ha muerto. No. Él va, ya no va a casa, a la casa de Marta y María, donde debería haber estado, el lugar donde quisiéramos que nos visite, el lugar donde Marta y María quería que Jesús esté, el lugar, porque nosotros podemos decir, este es el lugar, este es el momento, y eso era la expectativa de ellas. ¿Y cuándo? Ahora. Y Jesús dijo, no es a tu manera, no es en la forma como tú quieres, porque yo sé cuándo y cómo, porque yo conozco, porque yo sé que esto hay un propósito bueno, ¿sí? Entonces cuando Jesús vuelve, no vuelve a casa de María, sino ¿dónde va? A la tumba, al sepulcro donde no hay nada más que hacer, donde no hay remedio, donde podemos decir no hay más esperanza, ¿sí? Entre comillas. Y cuando Jesús está cerca, ¿quién va a recibirla? Una de las hermanas, ¿cierto? ¿Fue Marta o María? María, ¿no? Y va y le dice, pero Jesús, ¿no? ¿Dónde estabas? Si hubieras, mira lo que le dice, si hubieras estado aquí, esto no hubiera acontecido. Ya ves la expectativa, ¿sí? Dice, ¿sabes? Y le dice, no te preocupes, él va a resucitar. Y le vuelve a decir, yo sé que vas a resucitar en el día postrero, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy.
Yo soy. Es Él. Es a Él donde tenemos que poner nuestra expectativa. Es en Él donde tenemos que confiar, aunque no podamos ver nada por el momento. Aunque parece que no hay esperanza, querido. Aunque parece que las cosas están totalmente muertas. Hay una amistad muerta quizás. Hay una situación que no ves un camino, una solución. Pues te aconsejo, Jesús decía, hay un propósito, pero no es a tu forma, no es a tu manera, no es cuando tú o la forma como tú quieres. Y tú le dirás, pero eso ya sé. ¿En serio? Yo soy. Pon en mí tu expectativa. Cree en mí. Cree en mí lo que yo puedo hacer en los momentos más difíciles, en los momentos donde no tienes esperanza. Mírame a mí. ¿Y cuántas veces Dios y una y otra vez vuelve a repetirnos el Evangelio? Yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy la fuente de agua, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto aún, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra, ¿no? Entonces, mi consejo, primero, pongamos nuestra expectativa en el carácter y en la voluntad perfecta de nuestro Señor. Amén. Él es nuestro buen pastor. Presenta todas esas expectativas. Dices, Dios, me rindo, aquí están mis expectativas, el cuándo, el cómo, el dónde, te las entrego. ¿Y sabes qué? Descansa. Descansa. Momento de descansar. Lo que Dios nos está invitando al decir que Él es, dice, descansa. No te afanes en la forma, en la manera, en cómo, cuándo. Confía en mí, yo soy. ¿Sí? La palabra nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Aprendamos a poner nuestra expectativa en Él, a rendirnos delante de Él. Y rendir quiere decir, ¿te acuerdas? La vida o la muerte, me rindo, aquí estoy, ¿no? Toma toda mi billetera, algo así. Pero cuando me rindo delante de Dios, Señor, rindo todas mis expectativas. Es como tú quieras, cuando tú quieras, con tú quieras. Lo último, tengo dos más, quizás uno más. Y también de Marta y María, ¿no? Las mejores amigas. Es tiempo de decidir lo mejor, ¿sí? Decidamos lo mejor. Y lo mejor es confiar en Dios y ponernos a sus pies, en su presencia. ¿Se acuerdan de Marta y María en otra visita de Jesús? ¿Quién fue la que estuvo afanada? O que Jesús dijo, voy a tu casa. Yo voy a tu casa a visitarte. Imagínate que Jesús dice, vengo a tu vida. Y Jesús dijo a Marta y María, yo vengo a visitarles. ¿Y quién fue la que se afanó y estuvo turbada todo el tiempo? Marta. Dice que Marta estuvo haciendo el café, preparando, barriendo esto, limpiando aquello. Y no está mal, no es que estaba mal, ¿cierto? No es que está mal.
Porque alguien tiene que tener responsabilidad en la casa, ¿cierto? De que las cosas estén en orden, que haya comida, que haya café, que haya té. Gracias a Dios en esta iglesia hay alguien que se encarga que esté, hay cafecito, que alguien arregle las sillas, que decore esto, que traigan flores, que haya agua. Gloria a Dios, ¿sí? Está bien. Pero cuando Jesús está ahí en la casa de ellas dos, pues está preocupado por Marta. No es que le está rechazando o le está... No, está preocupado porque le dice, Marta, afanada y turbada. Mira que tu hermana está escogiendo la mejor parte. ¿Y cuál era esa parte? Estaba a los pies de Jesús. ¿Sí? Esa es la mejor parte. Que escojamos esto, queridos, de no afanarnos, de no tener esas expectativas y cositas que el otro que nos hacen estrés y que nos ponen de mal humor y que tantas cosas, sino que nos rindamos y escojamos la mejor parte. ¿Sí? Hagamos lo que tenemos que hacer, pero hoy Dios nos dice, escoge la mejor parte. Primero escoge la mejor parte y es mi presencia. Es mi presencia. Escógeme a mí. ¿Ok? Y que Dios tenga misericordia de todos. De no ser religiosos, queridos. Y de amoldar a otros como nosotros quisiéramos que sean cristianos, sino dejar que sean cristianos como Dios quiere que sean ellos. ¿Sí? Y esta es nuestra base. ¿Ya? Esto es lo que nos moldea a todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Amén. Tómate un minutito tú y Dios. ¿Escuchaste la palabra? Por favor, ora. Habla con tu Dios. Habla. Dile, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué es lo que escuchaste? Revisa tu corazón y habla con Él. Si tú has visto, pues, que estás en ese afán, en esas expectativas, ríndete y dile, Dios, aquí está. Te la dejo. Que se haga tu voluntad y como tú quieras. Ahora, vamos a tomar ese minutito. Sí, papá. Agradecidos, Padre, agradecidos por tu presencia en esta tarde. Pues y agradecidos también de la forma y la manera como tú cautivas nuestros corazones cada día. Es la mejor forma y la mejor manera la tienes tú. Tú sabes cómo cautivar el corazón del hombre. Y sí, Dios, queremos reconocer pues que muchas veces hemos actuado de maneras, Señor,
que hemos quitado, Señor, lo que a ti te pertenece, el tiempo, la forma, el lugar, las personas. Padre, no, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres ese Dios omnisciente que está en todas partes, en cada lugar. Tú eres ese Dios omnipresente que está, Señor, en todos los lugares, omnisciente en cada uno de nosotros, viendo lo que pensamos, lo que sentimos. Y te pedimos, Padre, que nos perdones si de alguna manera, alguna forma, Señor, hemos estado como juzgando a otros, poniendo expectativas, las que tú no pones, y quizás actuando, quizás religiosamente, Padre. Perdónanos. Que seamos solamente esos siervos, esos hijos, Señor, que podamos alumbrar tu amor, que podamos alumbrar tu carácter, Señor, a otros, para que puedan verte a ti y no a nosotros, sino a ti, mi Dios. Te agradecemos, Padre amado, que pues en esta tarde podemos rendirnos delante de ti y podemos confiar nuevamente que toda nuestra expectativa está en ti, en la situación en la que estamos, en aquellas cosas que estamos esperando, la situación, las amistades, las relaciones, en el trabajo, la economía, en todo aspecto. Nos rendimos delante de ti y haz, Padre, en el tiempo, en tu tiempo, en la forma como tú quieres, pero que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias. Te agradecemos, Padre. Muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.